En breve, en Fuera del Púlpito. Y voy a decir algo que para muchos de ustedes puede sonar controversial. Culto por Zoom no es culto. La iglesia no fue llamada a reunirse por Zoom. Miren, las parteras hubieran dicho, es un mandato, es Faraón que nos está diciendo que matemos a los niños de las mujeres hebreas. Vamos a cumplir la orden gubernamental. Sin embargo, ellas sabían que hacer eso era una desobediencia a Dios y optaron por obedecer a Dios antes que obedecer a Faraón, lo cual era un peligro para sus vidas porque ellas pudieron haber muerto por desobedecerlo. Sin embargo, vemos cómo Dios honra esa obediencia. Fuera del Púlpito, la opinión y el análisis de hoy, apegado a las Escrituras, con el pastor Ariel Ramírez. Bienvenidos a otro episodio de Fuera del Púlpito. Hoy vamos a continuar con el último y tercer episodio sobre Romanos 13 y la obediencia o el límite de la obediencia a las leyes terrenales por parte de los cristianos. Esta es, como yo decía en la introducción, la tercera o el tercer video de esta serie de Romanos 13, en donde vamos a ver cuál es el límite de nosotros como cristianos a las leyes terrenales. Porque aunque pareciera no haber uno al entendimiento de muchos creyentes, y lo vimos en la situación que hubo en el medio de la cuarentena por COVID, sí hay un límite en cuanto al obedecer todas las leyes terrenales, que lo vamos a ver en un momentito. En ese mismo orden, desde que comenzó COVID sobre todo, nosotros hemos visto cómo los gobiernos, los estados, en representación de presidentes y ministros, han comenzado, ¿no?, un control casi, yo diría hasta ignominioso sobre las personas. Y se han cercenado derechos como la libertad de culto, como la libertad de pensamiento y de expresión y de asociación, etc. Y encima de que el gobierno busca hacer eso, encima de que los gobernantes y gobiernos buscan limitar los derechos de las personas, también nosotros vemos que adjunto a eso hay un avance progresivo y rápido de ideas que son contra natura y que son ideas inmorales, como el matrimonio igualitario, el darle hormonas a niños que según ellos dicen que se sienten ser de otro sexo, que no es el sexo con el que nacieron, etc. Y hay muchas personas que creen que nosotros como iglesia per se, que como creyentes, que nosotros estamos en una guerra contra el Estado o los estados, y eso no es así. Cuando nosotros como creyentes, sobre todo los verdaderos cristianos y los verdaderos creyentes, predican la palabra de Dios o los principios morales de la palabra de Dios van a estar en oposición a estos nuevos planes gubernamentales de desmoralización del hombre. Cuando los predicadores, los verdaderos predicadores y los verdaderos creyentes hablan acerca de la palabra de Dios, ese mensaje genuino y verdadero de la Biblia hace una confrontación directa contra esas agendas y esas ideas del gobierno. Y el problema es que el gobierno lo sabe y es el gobierno que va detrás de los que tienen ese discurso, que para muchos ya el discurso evangélico o la predicación de la palabra de Dios es un discurso de odio. ¿Y qué pasa? Que el Estado, cuando va detrás de los creyentes para intentar
callar sus voces o intentar que los creyentes medren o dejen de predicar el evangelio como lo predicamos, entiéndase, sujetos a la palabra de Dios. Salvo, ustedes saben, hay muchos casos de pastores que no predican la Biblia y de hecho abundan mucho. Y la Biblia lo advierte. Sin embargo, cuando el Estado va detrás de esos predicadores, no deja alternativas. Es o dejas de predicar ese mensaje o tú dejas de confrontar nuestras ideas con la predicación del Evangelio o te vamos como gobierno a censurar. Y nosotros vimos eso en la pandemia ahora en múltiples veces y con muchos pastores. Hay un caso famoso de un pastor de Canadá que incluso fue preso. Yo he mencionado en variopintas ocasiones el caso de MacArthur, que el estado de California lo demandó 9 veces porque él sencillamente se abstuvo o mejor dicho, se limitó a obedecer la primera enmienda de la Constitución americana, que es la libertad de culto, la libertad de expresión, la libertad religiosa, etc. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros como creyentes, y vamos a entrar en un momento a Romanos, nosotros como creyentes no buscamos adrede o intencionalmente luchar contra el Estado o batallar contra el Estado o confrontar al Estado y a los gobernadores. Ahora, nosotros como creyentes sí predicamos el Evangelio y eso es lo que trae la confrontación de parte del Estado hacia nosotros. Ahora, la Biblia, y ahí vamos a entrar a Romanos 13, porque ahora en COVID nosotros vimos casos, y de nuevo repito el caso de MacArthur y muchos otros predicadores que sencillamente siguieron haciendo culto, con todo y que los estados o donde vivían se opusieron a que los cultos se hicieran para aquello del bien común y de salvar a todo el mundo, cosa de la que yo me opuse desde el principio, pero ese no es el tema. Entonces, ahí viene la pregunta. Mucha gente decía, Romanos 13, nosotros tenemos que obedecer las leyes terrenales. Y es verdad, y lo vamos a ver ahora, pero eso tiene un límite. Y vamos a ver ambas cosas. Como yo decía, nosotros no buscamos confrontar al Estado ni hacerle guerra al Estado, pero nosotros obedecemos a Dios primero que a cualquier ley terrenal. Cuando nosotros vemos lo que el apóstol Pablo comienza diciéndole a la iglesia en Roma, en el versículo 1 él les dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. El apóstol Pablo les está diciendo, fíjense, toda autoridad es puesta por Dios en su soberanía, porque Dios tiene control absoluto de todas las cosas. Y como todas las autoridades han sido establecidas y puestas por Dios, todos nosotros como creyentes tenemos la obligación civil y espiritual delante de Dios de obedecer a las autoridades superiores, y en consecuencia nosotros nos sometemos a ellas. Y eso es sin distinción de que sea un gobierno dictatorial, sin distinción que sea un gobierno de derecha o que sea un gobierno de izquierda. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Todos nosotros como creyentes tenemos deberes civiles. Recuérdense, nosotros, aunque no somos de este mundo, vivimos en él y nosotros obedecemos las leyes terrenales y nos sometemos a ella. Y como yo decía al principio, no buscamos confrontar directamente al Estado, sino tratar de vivir pacíficamente en la medida de nuestras posibilidades, cumpliendo las leyes terrenales. Nosotros no salimos a protestar como creyentes, porque ganó un gobierno de izquierda radical. Eso no es menester de la iglesia, salir a protestar porque ganó, por ejemplo, Gabriel Boric en Chile,
Obviamente sabemos que sus condiciones mentales y profesionales para ser presidente no son las mejores, pero no es la función de la iglesia salir a protestar porque, por ejemplo, alguien de izquierda radical se hizo presidente. Y el apóstol Pablo sigue diciendo en el verso 2, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Y ojo, esa petición a nosotros como entes civiles de obedecer las leyes terrenales no es nueva. Por ejemplo, y lo voy a ir poniendo para que ustedes igual puedan verlo y leerlo junto conmigo, y sobre todo los que llevan anotaciones puedan guardarlo. Si nos vamos al libro de Tito y nos vamos al capítulo 3, Pablo le dice y comienza escribiendo: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Y de nuevo lo vuelve a decir el apóstol Pedro en Primera de Pedro, y lo voy a poner para que ustedes puedan leerlo. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 13. Igual el apóstol Pedro dice: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. De nuevo, versículo 13: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior. Fíjense de nuevo que esta es la petición no tan solo del apóstol Pablo, sino también del apóstol Pedro. Y nosotros incluso vemos en el contexto en que Pedro escribe que es a los expatriados, a creyentes que estaban corriendo a causa de ser perseguidos. Ahora, de nuevo, como cristianos, como entes civiles, parte de una sociedad, nosotros obedecemos las leyes terrenales. Todas las leyes de tránsito, las leyes conductuales, en cuanto a no robar, no matar, no hurtar, etcétera, etcétera. Además que eso también fue dispuesto por el Señor, porque muchas leyes terrenales tienen su origen en principios morales judeocristianos. Ahora, cuando nosotros vemos a quien Pablo le está escribiendo, la iglesia en Roma, Pablo escribió Romanos aproximadamente en el año 58 después de Cristo. 6 años después, nosotros vemos a Nerón quemando a Roma y culpando a los cristianos. Y Tácito, con respecto a eso, hace una narración breve, les voy a leer, sobre todas las persecuciones que recibió la iglesia y cómo sencillamente por ser cristianos se les consideraba culpables de cualquier crimen del que fueran acusados. Y Tácito, por ejemplo, dice lo siguiente: a la hora de su muerte, hablando de la muerte que recibían los cristianos, se recurrió además a burlas de tal manera que, cubiertos con pieles de alimañas, perecían desgarrados por los perros o bien clavados a una cruz, y tras prendérseles fuego eran quemados para ser usados como antorchas de noche cuando se iba el día. Nerón había ofrecido su jardín para este espectáculo y celebraba unos juegos de circo mezclado con la plebe en traje de auriga o montado en un carro. De ahí, aunque contra culpables y merecedores de la última pena naciese la compasión, pues a todas luces no eran sacrificados en nombre de la utilidad pública, sino por el sadismo de uno solo. Y ahí viene el asunto. Los cristianos, por su fe, por su predicación, comenzaron a recibir cruenta persecución. Y aquí viene el punto. Nosotros como creyentes
como yo he repetido en varias ocasiones en este video, y como escribió Pablo y como escribió Pedro, obedecemos como entes civiles todas las leyes terrenales. En la práctica hay un límite, hay un punto de quiebre donde nosotros dejamos de obedecer las leyes terrenales. ¿Cuál es ese límite? Nosotros no dejamos de hacer lo que Dios manda, ni hacemos lo que Dios rechaza. Repito, nosotros no dejamos de hacer lo que Dios manda, ni hacemos lo que Dios rechaza. Y ahí es que viene el punto de quiebre, ahí es que viene el punto límite donde nosotros los cristianos dejamos de obedecer las leyes terrenales, aquellas leyes que nos impiden hacer lo que Dios ordenó. Por eso, cuando comenzó todo esto de la pandemia, que se obligó a las iglesias a hacer culto por Zoom, y voy a decir algo que para muchos de ustedes puede sonar controversial, culto por Zoom no es culto. La iglesia no fue llamada a reunirse por Zoom, por más que la gente intente justificarlo. Y pastores que sí estaban claros sobre cómo debe la iglesia reunirse, comenzaron a hacer sus cultos. Repito por tercera vez el caso MacArthur. Además de que no estaba violando ningún mandato divino, porque el congregarse es una obligación y un deber cristiano. Además que la ley, la primera enmienda de la Constitución americana, no tiene límites para la libertad de culto y de asociación. En ese caso, nosotros los cristianos tenemos que obedecer primero que todo a Dios en la práctica. De nuevo, obedecemos las leyes hasta el punto que ellas nos impiden o nos tratan de retener de hacer lo que Dios nos mandó a hacer. Y nosotros vemos eso en la Biblia en múltiples ocasiones. Y yo pudiera buscarle muchísimos versos, pero voy a poner casos muy específicos en donde había una orden gubernamental de hacer algo que el rey había mandado y que personas se opusieron a ese mandato. El primer ejemplo que les voy a poner está en Éxodo. Ustedes saben que el faraón había enviado a matar a los primogénitos. Recuerden, era una orden de faraón. Y es verdad que no estaba Romanos 13, pero en Deuteronomio nosotros vemos cómo Moisés ordena a vivir obedeciendo a los que están en autoridad. Y obviamente aquí tampoco habíamos llegado donde Moisés, pero para que ustedes entiendan es que este es un concepto que no es nuevo y que las personas tenían en su mente ya sobre obedecer lo que dictaba quien era la autoridad suprema. En ese caso, Faraón da un edicto y vemos en Éxodo 1:17, fíjense cómo dice: pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Fíjense que ellas pudieran haber dicho: tú sabes qué, ellos el rey, el faraón, mandó a que nosotros matáramos a los niños hebreos. Y como es una orden gubernamental, como es una orden dada por faraón, como es una orden dada por el rey, nosotros vamos a obedecer ese mandato supremo y vamos a matar a los niños de las mujeres hebreas que están dando a luz. Ahora,
Si nos vamos al verso 20, fíjense que por ellas no obedecer a Faraón y preservar la vida de los niños hebreos, además de que Dios también hacía que las mujeres parieran antes de que las parteras llegaran, vemos en el verso 20 de Éxodo capítulo 1 que dice: y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y miren lo lindo del verso 21. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Miren, las parteras hubieran dicho: es un mandato. Es Faraón que nos está diciendo que matemos a los niños de las mujeres hebreas. Vamos a cumplir la orden gubernamental. Sin embargo, ellas sabían que hacer eso era una desobediencia a Dios y optaron por obedecer a Dios antes que obedecer a Faraón, lo cual era un peligro para sus vidas porque ellas pudieron haber muerto por desobedecerlo. Sin embargo, vemos cómo Dios honra esa obediencia. Otro de los ejemplos que vamos a poner, porque el tiempo apremia, es Daniel, y esto es bien conocido por ustedes. Capítulo 1. Ustedes saben que Sadrach, Mesach, Abednego y Daniel fueron llevados a Babilonia en la cautividad babilónica que duró 70 años. Y a ellos, además de cambiárseles el nombre, también se les estaba obligando a comer la comida que comía el rey. Y era una orden del rey. Ahora, ellos, sabiendo que era comida contaminada, entonces hicieron esta petición: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos des legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tu siervo según vean. Y sabemos que él consintió y probó con ellos 10 días. Daniel tenía, y los demás, Sadrach, Mesach y Abednego, tenían todas las excusas válidas para comer la comida del rey. Estaban en cautiverio, estaban lejos de su tierra. El rey les había dado la orden y ellos pudieran haber dicho: ¿tú sabes qué? Vamos a obedecer la orden superior gubernamental, la orden de la representación máxima del imperio, y vamos a comer su comida porque nos está dando una orden el gobierno. Y de nuevo, repito, los creyentes dejamos de obedecer al gobierno cuando nos mandan a hacer cosas que Dios rechaza. Verso 15. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Fíjense que Dios sencillamente honró el gesto de estos muchachos de permanecer fieles a los mandatos divinos. Y aquí es que nosotros tenemos que prestar suprema fuerza, sobre todo en estos días en que hay un ataque del gobierno hacia los cristianos. Los cristianos buscamos primero que todo obedecer a Dios. Y obedecemos a Dios primero en la predicación fiel de la palabra. Y la predicación fiel de la palabra será de nuevo, nosotros no buscamos confrontar al Estado, pero la predicación genuina de la palabra va a ser oposición a todas estas ideas locas que los gobiernos buscan imponer sobre las personas. Y es por eso que la iglesia será perseguida. Y es ahí donde tenemos que entender que ese es el punto de quiebre donde nosotros como creyentes dejamos de obedecer al Estado. Y eso no quiere decir que tampoco nosotros vamos a levantarnos en armas en lo absoluto, ni vamos a tomar acciones violentas. Es que nosotros no vamos a dejar de predicar
el evangelio ni a dejar de congregarnos porque el Estado trate de impedirlo. Porque el congregarnos y predicar es un mandato divino que está por encima de cualquier ley terrenal. Daniel, nos quedamos ahí mismo, 3:18. Hay otro ejemplo. Ustedes saben que se envió a hacer una estatua de Nabucodonosor, se hizo un acto en el que se tocaron instrumentos y luego del toque de los instrumentos todas las personas tenían que arrodillarse y adorar la estatua de Nabucodonosor. Sadrach, Mesach y Abednego se rehusaron a hacerlo. Y esta fue su respuesta. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. En el 19, Nabucodonosor se llena de ira, tira a esos muchachos al horno de fuego. Nosotros vemos cómo hay una cristofanía y aparece Cristo en el horno y los libra del fuego al que Nabucodonosor quería someterlos. Y hay algo que nosotros tenemos que entender y lo vamos a ver de nuevo antes de yo decir esto que voy a decir. Daniel capítulo 6, versículo 7. Daniel fue echado al foso de los leones porque se le impidió orar. En el verso 7 dice: todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. El caso de Daniel tiene una semejanza muy particular a la de estos días, y es que a Daniel se le intentó forzar. O sea, la ley se hizo específicamente a causa de Daniel y sus principios y su fe y su dedicación a la oración. Eso se hizo para hacer caer a Daniel. Como se está haciendo ahora la persecución cruenta que hay contra los creyentes y nuestros principios. Ellos intentaron callar a Daniel. Nosotros sabemos que Daniel, siendo servidor gubernamental, siguió orando. Y ustedes saben cuál fue el final de esa historia y cómo Daniel salió libre del foso de los leones. Y hay algo que nosotros siempre vamos a ver cuando el cristiano se rehúsa a obedecer a los hombres por dejar de obedecer a Dios. Repito, hay algo que nosotros vamos a ver que Dios hace cuando nosotros como creyentes obedecemos a Dios primero que a los hombres. Dios siempre estará con nosotros en los procesos que nos metemos por obedecer a Dios antes que a los hombres. En Hechos capítulo 4, yo lo leí cuando introducí este versículo, cuando introducí el tema en el primer episodio, pero quiero leerlo de nuevo. Hechos capítulo 4, verso 21, Pedro y Juan, ellos les dicen: entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Fíjense en el 21, la primera parte es que ellos le amenazaron. Si nos vamos a la oración que hicieron los discípulos una vez habían sido amenazados, la oración comienza en el verso 24 y dice: y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra su santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera.
Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Fíjense que ante la amenaza de que no predicaran el evangelio, los discípulos hacen una petición. Y vamos a poner atención en el verso 28 para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Todo lo que nosotros vamos a comenzar a vivir, amados hermanos, en estos próximos años, que son parte de los postreros días, es persecución. Ustedes están viendo de nuevo que los gobiernos tienen con claridad meridiana una agenda contra natura, una agenda maligna y una agenda que busca la desmoralización del hombre. Y nosotros sabemos eso. No nos puede tomar de sorpresa. Y no podemos usar Romanos como una excusa para callar el mensaje del evangelio. Por eso yo estoy haciendo esta serie para que entendamos que nosotros como creyentes obedecemos las leyes terrenales. Oramos por los gobernantes y nos sometemos a ellos hasta el punto que ellos nos impidan ejercer libremente nuestra fe y la predicación, porque la predicación y el congregarse son un mandato divino al que nosotros no podemos hacer caso omiso. Pedro, quien escribió que nos sometamos a las leyes, está en este episodio del capítulo 4, desobedeciendo la amenaza que le habían hecho de no seguir predicando. Y de nuevo a ellos no le tomó por sorpresa, por eso, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. No nos puede tomar de sorpresa. Hay gente que predica, vienen tiempos de conquista, sí, de conquista de almas, pero no de cosas terrenales, porque el gobierno se nos va a oponer. No es que nosotros nos oponemos a ellos, ellos se oponen a nosotros. Pero de nuevo, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Verso 29, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Amados hermanos, hay gente que a veces cree, es que ustedes, ese pensamiento es un pensamiento político, o ese pensamiento es un pensamiento muy radical, o ese pensamiento es un pensamiento muy religioso. Y no se trata de eso. No se trata de desobedecer las leyes terrenales. No se trata de nosotros pelear contra el Estado o salir con las armas a batallar contra el Estado. Es que nuestra predicación hace oposición a la desmoralización del hombre, porque la palabra de Dios es moral, imprime principios morales y conductuales al hombre. Nosotros predicamos acerca de que la fornicación es pecado en un mundo en que se habla aún hasta niños de que tengan relaciones sexuales. Nosotros hablamos de que por ejemplo, sexo con animales es pecado en este mundo. Eso es normal. Hay personas que se casan con sus animales con aprobación del Estado, porque el Estado no quiere ser... se me fue la palabra cuando el Estado rechaza a alguien, luego me vendrá algún sinónimo a la mente. Cuando no quiere discriminar, esa es la palabra. De nuevo, nosotros no buscamos confrontación, pero la confrontación vendrá de parte del Estado hacia nosotros cuando nos apegamos a predicar el Evangelio. Y yo quiero hacer un llamado porque esto que nosotros vimos con COVID, este control sobre la iglesia, sobre los cultos, sobre la predicación, volverá a ocurrir y será peor la próxima ocasión. Y habrá muchos que guardarán silencio tratando de apelar a Romanos 13. Por eso yo le explicaba que nosotros nos sometemos a las leyes hasta que las leyes nos mandan a hacer algo que Dios prohíbe, o nos prohíben hacer algo que Dios manda. Que el Señor nos dé sabiduría,
Que el Señor nos dé valentía y que el Señor nos ayude a entender que la tarea suprema del creyente es el anunciar las buenas nuevas de salvación, haya prohibición estatal o no. Se le prohibió a Daniel, se intentó obligar a Sadrach, Mesach y Abednego por decreto a adorar estatuas. A las parteras, por orden de Faraón, se iba a intentar obligar a matar niños. A Daniel se le quería prohibir la oración por orden gubernamental. A la iglesia ahora se le intentó, tuvo éxito el obligar a la iglesia a no congregarse en nombre de COVID. Para la mente de muchos de ustedes, yo sé que eso sonará fuerte y que buscarán un sinfín de excusas para decir, no, es que COVID era algo que no conocíamos y teníamos que dejar de congregarnos. Créanme, por más que no les guste esto que yo voy a decir, eso no es una excusa para el día del juicio. ¿Cuál hubiera sido la excusa de Daniel? O de Sadrach, Mesach y Abednego, o de las parteras, o de los discípulos, o de la iglesia perseguida, o de los cristianos que son mártires a causa de la fe. Ellos sabían que no tenían excusa y por eso nunca dejaron de hacer lo que Dios mandaba. Congregarnos y predicar no tiene reglas especiales ni condiciones especiales. Si ustedes estudian la historia, y con esto termino, las diferentes enfermedades que hubo en el mundo, cómo los predicadores no dejaron de hacer lo que Dios les mandó, aún en riesgo de muerte a causa de cualquier enfermedad. Que Dios les bendiga. Recuerden que en la próxima entrega vamos a estar analizando la ley y la gracia, el antiguo pacto y el nuevo pacto, para aclarar el sinfín de confusión que yo veo que hay en estos días con respecto a la ley y a guardar el sábado y esta nueva camada de predicadores judaizantes que tenemos metidos en las iglesias. Recuerden seguirme, recuerden compartir el video, mis redes sociales, Fuera del Púlpito en Instagram, Fuera del Púlpito en Facebook y Fuera del Púlpito en YouTube. Señores, de nuevo que el Señor les bendiga y nos vemos en una próxima entrega. Fuera del Púlpito, la opinión y el análisis de hoy, apegado a las Escrituras, con el pastor Ariel Ramírez.